El tarot y el viaje del héroe, de el señor Ajo Van Schaff, ¿de acuerdo? Hago mi aclaración inicial. Yo soy una persona que siempre me ha gustado el mundo de la fantasía, el mundo del ocultismo, etcétera, ¿no? Yo en realidad me considero un hombre de ciencia, me gusta mucho la racionalidad, el método científico, etcétera, pero desde niño yo he vivido en un barrio peligroso aquí en Perú, en Villa María, entonces siempre la literatura, la mitología, ¿no? La mitología griega, la mitología hindú, etcétera, siempre me ha gustado como forma de escapismo a la realidad, es la verdad, ¿ya? Esto era una forma de yo poder olvidar la situación de peligro que había en mi barrio. Había, por ejemplo, pandillas. Era una situación bastante peligrosa. Era y es una situación bastante peligrosa. Entonces, la literatura y la mitología, la fantasía, etcétera, siempre me ha gustado porque es una forma de escapismo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la aproximación con la que voy a pues introducirme a este tipo de temas, ¿no? Del tarot, de la cábala, muy parecido a cómo también mi escritor favorito, o uno de mis escritores favoritos, que es Jorge Luis Borges, trató esos temas en su, eh, en su serie de ensayos y conferencias Siete Noches, ¿no? Borges también era una persona que estaba interesada en la parte, en una aproximación más racional hacia la literatura, hacia la comprensión de la realidad. ¿De acuerdo? Tenía mucha influencia de filósofos que tenían este corte más racionalista, pero también le interesaba la cábala, le interesaba pues la adivinación, los acertijos, etcétera, ¿no? Porque es interesante, si lo ves como mitología es interesante, y ese es el enfoque que le voy a dar, ¿de acuerdo? Este libro me lo recomendaron como una introducción al tema de el tarot, de iniciarse, digamos, en la lectura de tarot y todo lo demás, y bueno, vamos a revisarlo, ¿de acuerdo? Además que se supone que Jajo Van Schaff, este autor, toma ideas de un pensador que me gusta bastante también, que es Carl Jung. Carl Jung es Carl Jung es un psicoanalista, ¿ya? A mí, la verdad, el psicoanálisis me parece una pseudociencia, lo voy a ser sincero, pero las ideas de los pensadores que están dentro del psicoanálisis, por ejemplo, Carl Jung, etcétera, como ideas filosóficas me parecen interesantes. ¿Ya? Por ejemplo, este planteamiento que tiene Carl Jung de los arquetipos, es decir, ¿sabes qué? Que todos los seres humanos podemos, pues, nuestros rasgos de personalidad pueden encajar en un arquetipo, por ejemplo, del héroe, o por ejemplo del mago, o por ejemplo del loco, o por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, eso me parece muy interesante, es muy estimulante a nivel, pues, eso, ¿no? De encontrar... Él tiene un libro muy interesante, que es El hombre y los símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que explica es que los seres humanos no podemos, no solo somos, no solamente tenemos un componente racional, ya hay siempre componentes en la realidad que no podemos explicar solamente a partir de la razón. Esos elementos que no podemos explicar a partir de la razón suelen convertirse en símbolos. Entonces, en lugar de yo poder hablar de algo y describirlo totalmente racional, y él pone el ejemplo de los sueños. O sea, yo un sueño de repente no lo puedo explicar totalmente de manera racional. Entonces recurro a símbolos para poder transmitir a otros seres humanos y transmitirme a mí mismo aquellos elementos que no puedo englobar de manera racional. ¿De acuerdo? En el caso de los sueños y en el caso de los símbolos en general. ¿De acuerdo? Estas ideas van a estar también presentes en este libro pues, de Tarot y el viaje del héroe. ¿De acuerdo? Porque trata este libro a partir de los arquetipos que trabaja Carl Jung. Vamos a ver aquí esta pequeña como que introducción o algo así. El libro propone al lector un acercamiento en profundidad a los 22 arcanos mayores del tarot desde la perspectiva psicológica e iniciática. Ok, bueno, vamos a ver qué cosa es eso. Tomando como base la psicología junguiana, ok, justamente el señor que les decía, y sus extensos conocimientos sobre esoterismo. Eso es una cosa interesante de Carl Jung. Disculpen que si digo algunos sonidos raros, pero estoy un poco mal del estómago, entonces de repente me van a disculpar, ¿ya? Jajo Van Schaff, un especialista en tarot, reconocido internacionalmente, explica la historia que la baraja White cuenta sobre el viaje del héroe. El viaje del héroe es un planteamiento de Joseph Campbell que te plantea que todas las historias a lo largo de la historia de la humanidad, valga la redundancia, tienen una estructura parecida, ¿de acuerdo? La historia de Jesucristo, la historia de Horus, la historia de pues Hércules, todas las historias de los símbolos que nos han servido para pues identificarnos, ¿no? como humanidad y en las distintas culturas tienen una estructura muy parecida, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el viaje del héroe. ¿De acuerdo? Entonces va a combinar este autor, Jajo Van Schaff, pues tanto el viaje del héroe más, digamos, la idea de las ideas junguianas.
Ok, esta historia, la más antigua del mundo, nos pertenece a todos, inmersos como estamos en un heroico proceso de maduración psicológica y evolución espiritual. Frecuentemente el viaje empieza con una crisis o una misión que cumplir. Ese es el viaje del héroe. Esa es la estructura que normalmente está presente en todas las historias, de una forma u otra. ¿De acuerdo? El héroe o heroína se pone en marcha a lo largo del camino, se encuentra con adversarios, personas que le ayudan, pruebas, peligros, desafíos. Una vez conseguida su meta, emprende el camino de regreso transformado por las experiencias vividas. ¿Correcto? O sea, hay la llamada a la aventura, ¿de acuerdo? Está el héroe en su situación cotidiana, está el llamado a la aventura, tiene que salir de su situación cotidiana, encuentra aliados, encuentra maestros, encuentra adversarios, se enfrenta a los adversarios, se enfrenta a las dificultades y luego regresa a su hogar, pero transformado por esas vivencias, por eso que ha pasado. Esa es la historia de Star Wars, es la historia de Harry Potter, es la historia de Jesucristo, todas las historias son parecidas, ¿de acuerdo? El héroe sale de su estado inicial, se enfrenta con dificultades y regresa a su estado, al hogar de donde partió, pero transformado por esas historias que han cambiado. Es la historia de Luffy, de One Piece, todas las historias tienen esa estructura. El libro, tomando el tarot como referencia, nos describe diversos aspectos del viaje, ya que durante la vida podemos encontrarnos asumiendo distintos cometidos en el camino del héroe. Ok, entonces nos dice que todos tenemos también el viaje del héroe, tenemos el viaje del héroe en nuestras vidas y podemos asumir distintos roles, ¿no?, dentro de este viaje del héroe. El autor nos revela cómo los arcanos marcan y definen nuestra posición en cualquier momento dado de nuestra saga personal. Y llevándonos de carta en carta, etapa a etapa, nos explica los diversos arquetipos, tareas, objetivos y riesgos, pruebas y sentimientos profundos inherentes a cada carta. Nos revela también cómo cada uno de ellos funciona como señal de alerta que nos orienta en nuestro camino hacia la liberación. ¿Ok? Cuando hayamos recorrido el camino del héroe, habremos dado un gran paso en el conocimiento de las razones del alma. Bueno, vamos a ver qué onda. Entonces, esta es una introducción que nos hacen. Y acá está el señor Jajo Van Saf. Nació en 1949 en Alemania, estudió idiomas en Francia y filosofía en la Universidad de München. Actualmente está considerado como una de las mayores autoridades europeas en tarot y astrología. Ha publicado hasta la fecha 10 libros traducidos a diversos idiomas, entre los cuales podemos destacar Aprenda a consultar el tarot, Guía del Tarot Rider, Crowley y Marsella, Las llaves de la astrología y Las llaves del tarot, todos ellos publicados por EDAF. ¿Ok? Bien, y aquí está, no vamos a leer el libro entero hoy día, ¿ya? Vamos a de repente dar la primera pincelada del libro. Esto es una introducción, ya iremos avanzando con el libro en los siguientes videos, así que estén atentos al canal para poder ver la continuación. Bueno, va a comenzar explicando qué es el tarot, origen, estructura y simbolismo de las cartas, cómo usar este libro, el viaje del héroe, origen y significado del viaje del héroe, ¿ok? Los arcanos mayores, el loco, el mago y la suma sacerdotisa. Estos son los arquetipos, ¿no? Los arquetipos. Tienes el loco, tienes el mago y la suma sacerdotisa, la emperatriz y el emperador, el hierofante, los amantes, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza. ¿La fuerza es un arquetipo? Ok, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo. Ok, ahí están. Bueno, soy un ignorante, así que digamos no sé de estos temas, así que no sé si los arcanos son estos. Me imagino que sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y acá están las listas de ilustraciones. Vamos a avanzar. Bueno, los agradecimientos me los salto. Vamos a ir con qué es el tarot. ¿Ya? Y ahí vamos cerrando porque ya no se nos va a acordar, ya se va a cumplir los 10 minutos de este primer video de YouTube. Ok, un pequeño cachito de el origen y estructura y símbolo de las cartas. El tarot es un oráculo, o sea, entiendo que oráculo es... te sirve para ver el futuro o algo así, ¿no? O para ver, claro, para ver el futuro. El tarot es un oráculo que comenzó a usarse en el siglo XVI y que sigue vigente aún en nuestros días. Ok, ¿ya? Siglo XVI, entiendo que es después de Cristo, así que estamos hablando de 1500, ¿no? 1501 a 1600, ¿ok? Entonces, consta de 78 cartas divididas. ¿Qué es tan reciente el tarot? De 1500 más o menos, ok. Consta de 78 cartas divididas. Es después de la llegada de América, ¿no? Porque es 1492, ¿no? Es la llegada de los europeos a América, ¿no? Con Colón. Entonces, por ahí debe ser, ¿no? Consta de 78 cartas divididas de dos grandes grupos. Uno de 22 cartas, los arcanos mayores, y otro de 56, correspondientes a los arcanos menores.
Correcto. Entonces, ya los arcanos parece que son las, bueno, están asociados con las cartas. 22 cartas para los arcanos mayores y 56 para los arcanos menores. Entonces parece que son como que, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Mientras los arcanos mayores están compuestos de 22 cartas ilustradas individualmente con distintos temas y ordenadas siguiendo una secuencia numérica, los arcanos menores, precursores de los naipes modernos, son los precursores de los naipes modernos, están divididos en 4 palos: bastos, espadas, copas y oros, de los que posteriormente se crearon los tréboles, picas, corazones y diamantes. ¿Ok? Igual que en los naipes, las series comienzan con un as, seguido de un 2 y un 3, y así hasta llegar a 10. Es la carta más alta. Siguen a continuación las figuras rey, reina, caballero y paje, lo que significa que hay una carta en extra en comparación con los naipes modernos. Ok, no sabía que los naipes estaban basados en el tarot. No lo sabía. Ok. Se desconoce si existió originalmente entre estos grupos alguna relación o si coincidieron en el tiempo por pura azar. Igualmente que ocurre con su origen, el misterio está aún por desvelar. Existen razones para creer que los arcanos menores llegaron a Europa desde el mundo islámico durante el siglo XVI, aunque no está claro que su uso se les daba, aunque no está claro qué uso se les daba ni qué significaban, si tenían algún valor oracular o si eran simplemente un juego de naipes de salón. Ok. Menos incluso es lo que sabemos sobre los arcanos mayores, que según la opinión de la gente familiarizada con el tarot son mucho más relevantes. Ok. Ya, entonces la idea es que los arcanos menores llegaron del mundo islámico, o al menos se cree eso, ¿sí? Y los arcanos mayores, pues no se sabe. Aparecieron en el año 1600, ¿ya? Ok. 1600, ya estamos a finales del siglo XVI entonces. Esto... Porque acuérdense que los siglos van del anterior hacia adelante, ¿eh? O sea, el siglo XVI es de 1501 a 1600. ¿Ya? Aparecieron en el año 6600, ¿ok? O sea, al final del siglo XVI entonces, ¿no? Y las hipótesis sobre su origen son muy diversas. Lo mismo sucede con tantas otras cosas relacionadas con el tarot. Hay quien sostiene que las cartas fueron creadas alrededor del año 1600, ya que es entonces cuando aparecen las primeras referencias sobre su existencia. Ok, entonces las primeras referencias son de 1600, que ya sería bastante después de la llegada de los europeos a América, 1492. Ok, ya es después de la conquista del Tahuantinsuyo, ok, 1600. Según otra teoría, es que no, estoy tratando de ver si hay alguna relación. Bueno, no necesariamente tiene que haber una. No con la conquista de América, ¿ya? Pero con la transformación del mundo, ¿no? Porque la conquista de América significó la transformación de la cosmovisión del mundo en general, ¿de acuerdo? Se considera el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Ese momento en particular, ¿no? Bueno, en general se plantea la conquista, se debate, ¿no? Si es la conquista de Constantinopla o si es conquista, la llegada de los europeos a América, el pase, ¿no? De la Edad Media a la Edad Moderna. Ok, pero más o menos estamos en esa época, ¿no? 1600, ¿no? No es exactamente ese año en concreto, pero pues 100 años después, ¿no? Pues lo mismo sucede con otras cosas relacionadas con el tarot. Hay quien sostiene que las cartas fueron creadas alrededor del año 1600. Ok, según otra teoría, tener los arcanos mayores entre las manos es como tener delante el libro de la sabiduría de la casta sacerdotal del antiguo Egipto. Ok, que llegó a Europa misteriosamente. Ok, entonces acá también de Egipto viene otro libro importante. Una de las historias más imaginativas cuenta que las cartas llegaron a Palestina con el éxodo de Moisés y las gentes de Israel, ya que Moisés había sido iniciado en los misterios egipcios, alcanzando el rango de sumo sacerdote. Entonces, parece que como nos estamos dando cuenta, religión, magia, ¿no? Rituales, van mezclados de la mano. Bueno, o sea, según lo que dicen acá, ¿no? O sea, porque esto dice, es una hipótesis, ¿no? Pero la verdad no me sorprendería, ¿ya? O sea, no me sorprendería que, digamos, que haya esa mezcla, ¿no? A nivel inicial. Uy, se está cortando. Una vez en Palestina, sí, seguimos en TikTok. Se está cortando un poco, creo. A ver, sigo acá porque estamos en YouTube, ¿ya? Y en Kik. Una vez en Palestina, el tarot se había relacionado con la cábala, las enseñanzas secretas judías, que significativamente asigna a las 22 letras del alfabeto hebreo un profundo contenido simbólico. La correspondencia numérica de dichas letras con los 22 arcanos mayores del tarot constituye el argumento base de esta teoría. Cabe recordar... ¿Qué pasó?
Bueno, vamos a dejarlo por aquí, de paso que ya son 13 minutos. Disculpen a los que están en YouTube. Ya, continuamos con esto en el siguiente video. Este es un fragmento de la transmisión, de las transmisiones en vivo que hacemos los martes y los jueves a las 10:30. ¿De acuerdo? Pueden seguirme por el canal de YouTube, también por Kik y también por TikTok para poder hacer estas transmisiones. Vamos a dejarlo por aquí. Ya, espero que haya servido como una introducción un poquito desordenada a este tema de la lectura del libro de El Tarot y el Viaje del Héroe de Ajo Panchaf. Y vamos a seguir leyendo este libro en los siguientes videos. Así que pueden sumarse para poder continuar.